Y así es como tenemos que estar resolviendo este tipo de ejercicios. ¿Sí? Simplemente tenemos que ir viendo las características estructurales de una molécula, ir notando diferencias y ver qué protones van a ser distintos entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos otro anillo aromático, el nitrobenceno. ¿Sí? En este caso ya tenemos un sustituyente en el anillo aromático. Ya no podemos decir que todos son iguales, porque no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de protones que están más cercanos a ese sustituyente, unos que cada vez se alejan un poco más y uno que está completamente más alejado. Además, sabemos por la química orgánica que estos protones van a tener una distinta densidad electrónica a causa de los efectos de resonancia que van a tener los grupos que se posicionen sobre un anillo aromático. Por ejemplo, si yo tengo este nitrobenceno aquí, cuya estructura ya más desglosada es esta, pero tendría así. Bueno, haciendo las formas resonantes de este nitrobenceno, yo me podría dar cuenta de lo siguiente. Fíjense, vamos a hacerlas y ahorita discutimos acerca de la equivalencia de núcleos. Fíjense, aquí recuerden que el nitrobenceno es un grupo electroatractor por resonancia. Entonces el oxígeno que está en este grupo nitro puede deslocalizar este enlace pi hacia él. ¿Sí? Puede localizar este enlace pi hacia él, pero eso dejaría al nitrógeno con una carga positiva extra, entonces tendría más 2. Para evitar eso, un doble enlace del anillo se deslocaliza hacia esta posición para formar un doble enlace con ese nitrógeno. Y entonces se nos genera la siguiente estructura resonante. Tenemos esto así. Y el oxígeno sigue manteniendo solo una carga positiva. ¿Sí? En este caso tendríamos solamente la pérdida de un doble enlace que se acaba de deslocalizar con este nitrógeno y tenemos los hidrógenos en estas posiciones iguales, no se han afectado en nada. Ay, aquí ya cometí... no, está bien. Aquí, como se deslocalizó un doble enlace para formar este doble enlace con el nitrógeno, bueno, este carbono en particular que estoy encerrando perdió un electrón, el electrón que él había puesto para este doble enlace. Y entonces se carga de manera positiva. Pero esta carga positiva se puede estabilizar por resonancia, porque este doble enlace, lo voy a borrar para utilizar el mismo color. Este doble enlace se puede localizar a esta posición y entonces llegar a esta otra estructura resonante. Tendremos esto, aquí el hidrógeno aquí, carga positiva aquí. Tendríamos esto así. Listo, tendríamos esta estructura. Ahora esta carga positiva se puede estabilizar por resonancia. Ay, otra vez borro esto. Esto puede localizarse aquí. Y entonces se nos genera otra estructura resonante. Muy bien, aquí tendríamos esto aquí. Esto ya aquí. La carga positiva ahora en este carbono. Los hidrógenos aquí. El doble enlace con el nitrógeno acá. Y la carga positiva en el nitrógeno. Muy bien. ¿Aquí qué va a ocurrir? Bueno, esta carga positiva que se acaba de generar ahora en este carbono se va a estabilizar porque se va a deslocalizar este doble enlace con el nitrógeno de vuelta al anillo. Y para que este nitrógeno tenga dos cargas positivas, bueno, un oxígeno vuelve a regresar una de estas cargas negativas para regenerar el doble enlace que inicialmente tenían y regresar a la molécula de la cual partimos, que vendría siendo esta de acá de la izquierda. ¿Sí? Luego de hacer ese movimiento, llegaríamos a esta estructura. ¿Sí? Muy bien, aquí podemos notar algo interesante. Viendo todas estas formas resonantes, como les mencioné, la molécula original en realidad es un híbrido de todas estas 4 formas resonantes. ¿Sí? Va a adoptar ciertas características de estas formas resonantes. Y como podemos ver,
3 de estas formas resonantes tienen cargas positivas en el anillo aromático. Lo voy a señalar aquí con esta flecha verde. Aquí tenemos una carga positiva en el carbono que está en orto. Acá tenemos una carga positiva en el carbono que está en para. Y acá tenemos otra carga positiva en el carbono que está en orto. Nosotros cuando revisábamos las clases de síntesis orgánica, observábamos esto y atribuíamos esta deficiencia en la densidad electrónica a causa del efecto electroatractor del grupo nitro. Y eso disminuye la reactividad de los anillos aromáticos, ¿sí? Del benceno. Pero aquí está haciendo algo interesante. Está generando esas cargas positivas en las posiciones orto y en la posición para. Eso, ¿cómo va a repercutir en la molécula real, la que es el híbrido de todas estas? Bueno, la molécula real entonces podemos decir que va a tener una disminución de la densidad electrónica en esta posición, una disminución de la densidad electrónica en esta posición y una disminución de la densidad electrónica en esta otra posición. Las posiciones meta no se van a afectar en cuanto a densidad electrónica, porque en ninguna forma resonante vemos que se esté afectando, de hecho. Entonces, a nivel de resonancia, podemos detectar diferencias en los distintos hidrógenos que estamos viendo en el espectro, en esta molécula. ¿Sí? Voy a borrar esto que acabo de poner. Y les había mencionado que aquí deficiencia de electrones en orto, deficiencia de electrones en la otra posición orto y deficiencia de electrones en la posición para. Entonces vamos a tener que en las posiciones orto y para, cuando tenemos un grupo electroatractor, vamos a tener este patrón. Esto como quiera lo vamos a revisar cuando veamos los desplazamientos químicos, pero no estoy adelantando un poquito. Entonces, con esto en mente, podemos ir ya viendo que si va a haber diferencias entre los distintos protones que están en este anillo sustituido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque los protones, bueno, aquí tenemos que ver algo. Este protón y este protón están a la misma distancia con respecto al grupo nitro. Entonces podemos decir que son equivalentes, porque incluso están sintiendo el mismo efecto en la posición orto, ¿sí? Entonces serían equivalentes. Estos dos protones que están en esta posición meta serían equivalentes por la misma razón. Ellos no van a estar siendo afectados por el efecto del grupo nitro y están a la misma distancia que el grupo nitro, en la posición meta. Y por último, el protón que está en para está sintiendo el efecto de densidad electrónica igual que estos, pero no está a la misma distancia que el grupo nitro. Entonces eso lo hace diferente. Entonces para esta molécula en particular tendríamos 3 ambientes químicos distintos, ¿sí? Los protones que están en orto, los protones que están en meta y el protón que está en para. ¿Cuál saldría primero? Bueno, pues definitivamente tendrían que salir primero los que tienen mayor densidad electrónica, es decir, los protones que están en meta, porque sabemos que en orto y para disminuyó su densidad electrónica. Entonces, al meta tendría que salir primero. Y bueno, ¿quién saldría después? ¿Los orto o los para? Bueno, aquí es complicado hacer ese tipo de predicción, ¿sí? Entonces, en este caso, dependerá de algunos factores que vamos a discutir cuando veamos los desplazamientos químicos. Pero, en el caso de orto y para, tendríamos que van a ser los desplazamientos B y C. No sabemos muy bien cuál es cuál, pero podemos decir que al menos esos los tenemos que discutir con mayor cuidado. A ver quién saldría primero. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente molécula. Antes de avanzar, todavía faltan algunas más. Estas se me hace que se las voy a poner aquí para que ustedes las hagan y que practiquen con más anillos aromáticos. Y bueno, vamos a continuar con esta otra molécula. Bueno, esta mejor ustedes la practican porque está relativamente sencilla y vamos a avanzar con alguna de acá. Por ejemplo, vamos a empezar con esta que está aquí a la izquierda en la parte superior. Tenemos este ciclo que está aquí. De hecho, aquí falta poner un hidrógeno y aquí falta poner otro hidrógeno y aquí falta poner otro hidrógeno. Entonces tenemos este ciclo aquí. Tenemos un ciclobutano, un clorociclobutano. Muy bien. ¿Cuáles protones van a ser idénticos? ¿Cuáles protones van a ser distintos? ¿Cuántos protones en total podríamos
tener que van a ser idénticos y cuántos protones en total van a ser distintos? ¿Cómo responder esa pregunta? Voy a poner en negro para que todos se vean iguales. Bueno, a ver, ¿cuáles serían distintos? A primera vista podríamos decir, estos van a ser iguales y estos van a ser distintos. Y de hecho no se nos puede escapar que aquí tenemos otro protón. Entonces podríamos decir, este también va a ser distinto. Bueno, pues no. De hecho, resulta que tenemos más diferencias en los protones. ¿Por qué? Cuando ustedes tengan un ciclo, tienen que considerar que el ciclo tiene una cierta conformación a nivel espacial. Tienen que contemplar que la molécula tiene cierta estructura en 3D. ¿Sí? Aquí estamos viendo un ciclo en 2D, pero en realidad este ciclo butano, si lo tratamos de considerar un poco más en 3D, lo podríamos representar de la siguiente manera. Aquí lo estoy representando un poquito en 3D, si viéndolo como que de ladito, y lo podríamos ver de la siguiente manera. Fíjense, aquí está el cloro y el hidrógeno que está en ese mismo carbono donde está el cloro. Voy a dibujar aquí hacia arriba un hidrógeno, hacia abajo otro hidrógeno en esta posición, en esta otra posición de acá atrás, hacia acá un hidrógeno y hacia acá otro hidrógeno. No se ve muy bien, pero bueno, espero que se entienda un poco. Y hacia acá un hidrógeno y hacia acá otro hidrógeno. Si se fijan, tenemos esos hidrógenos localizados en esas posiciones. Muy bien. ¿Cuáles son equivalentes? Bueno, siguiendo la misma lógica que les había comentado, podríamos pensar, este es uno, este es otro ambiente y este es otro ambiente. Tenemos 3 ambientes. Pues no, resulta que de hecho tenemos, o mejor dicho, resulta que esos no son los ambientes químicos que tenemos. Efectivamente, este es un ambiente. Este protón es diferente a todos los demás porque está enlazado a un carbono donde está el cloro posado, donde está enlazado. Y luego tenemos en los siguientes 2 carbonos este y este como si fueran muy parecidos, porque ahí hay 2 hidrógenos en cada uno de estos carbonos. Podríamos decir que son equivalentes. Y sí pudiera haber equivalencia, pero no como la había planteado ahorita que se las enseñé. Entonces, ¿cómo sería la equivalencia? Bueno, los que serían equivalentes serían los protones que están en la parte de arriba. ¿Sí? Los protones que están en la parte de arriba serían equivalentes. Esos serían un grupo de protones, estos de acá arriba. Los protones que están por abajo serían otro grupo de protones. ¿Sí? Y en el último grupo, en el último CH2, este sería un ambiente químico y este sería otro ambiente químico. Serían varios ambientes químicos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 ambientes químicos. Porque cuando tenemos ciclos, tenemos que considerar que los ciclos tienen conformaciones espaciales distintos, que nos van a generar distintos ambientes en los protones. ¿Sí? En este caso, puede aplicar un poco lo que les había comentado, un término que les había comentado anteriormente. ¿Sí? Un término que les había comentado anteriormente. Si consideramos estos 2 CH2 que están aquí, es decir, este y este, que son estos que estoy encerrando aquí, esos son 2 CH2 relativamente similares. ¿Sí? Son 2 CH2 relativamente similares. Químicamente son similares, pero magnéticamente no son iguales. ¿A qué me refiero con magnéticamente iguales o químicamente iguales? Bueno, químicamente son iguales porque están en la misma posición con respecto a los demás grupos de la molécula, con respecto a grupos electroatractores, con respecto a grupos electrodonadores, y entonces van a sentir los mismos efectos electrónicos de resonancia. Lo que esté presente lo van a sentir igual. Eso sería una equivalencia química. Pero una equivalencia magnética se da normalmente con respecto a
la posición en la que estén en el espacio. Por ejemplo, los protones que están arriba, ¿a quién están sintiendo? Están sintiendo o pueden llegar a sentir la densidad electrónica ¿de quién? Del cloro. Mientras que los que están abajo, pues estarían interaccionando tal vez con el hidrógeno. Entonces eso les va a generar distintos ambientes a cada grupo de protones, a los que están por arriba y a los que están por abajo. A eso me refiero cuando digo equivalencia química y equivalencia magnética. ¿Sí? Muy bien. Ese sería otro ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a avanzar aquí. Ustedes traten de hacer estos que están por aquí para que practiquen. Vamos a avanzar con esta siguiente diapositiva porque tiene un ejercicio bastante interesante. Y con esto ya terminamos este tema de la equivalencia de los protones. Muy bien. Fíjense, en este ejercicio tenemos distintas estructuras muy similares entre sí, pero que a final de cuentas sí son distintas. Todos tienen un anillo aromático, dos carbonos que están por afuera del anillo aromático y un átomo de bromo por ahí. Vamos a tratar de analizar la equivalencia de los núcleos. ¿Qué núcleos son iguales? ¿Qué núcleos son distintos? En el caso del hidrógeno. Bueno, anteriormente ya habíamos dicho, aquí tenemos un sustituyente, bromoetilo sería nuestro sustituyente. Y aquí tenemos estos hidrógenos. Bueno, ya sabemos que los grupos alquilo normalmente son electrodonadores, pero como tenemos un átomo de bromo enlazado a este grupo alquilo, en este caso está actuando como un electroatractor el grupo. Y entonces sería un grupo electroatractor que va a disminuir la densidad electrónica en las posiciones orto y para, como les mencioné anteriormente. Entonces aquí disminuiría densidad electrónica, aquí disminuiría densidad electrónica y aquí disminuiría densidad electrónica. Muy bien. Además, eso sería en el caso de los protones que están en el anillo aromático. Acuérdense que las posiciones meta están sin afectar. ¿Qué pasa con los protones que están en la parte de este radical? Uno está directamente enlazado al bromo y otro está directamente enlazado al anillo aromático. Bueno, pues el bromo está ejerciendo un efecto electroatractor y el anillo aromático también está ejerciendo un efecto electroatractor. De hecho, también es un grupo electroatractor. ¿Quién es más fuerte? Bueno, eso lo vamos a ver como quiera más adelante cuando estemos tocando los desplazamientos químicos. Pero depende. ¿Sí? En este caso, lo que tenemos que notar, y con lo que me voy a sentir satisfecho que entiendan, es que va a haber diferencias entre estos dos grupos de protones, a pesar de que ambos sean CH2. Uno va a estar directamente enlazado a un anillo aromático y otro va a estar enlazado directamente al bromo. Eso los hace distintos. Y entonces este me va a dar una señal, este me va a dar otra señal. Estos dos protones me van a dar otra señal porque están en la posición orto. Este me va a dar otra señal y este me debería dar otra señal. Entonces yo esperaría tener al menos 5 señales. ¿Sí? Muchas veces los protones de aromático no me van a dar las señales así tan perfectas como las esperamos, porque pueden presentarse otros efectos y en el espectro veríamos un multiplete que, bueno, me estoy adelantando en términos, pero veríamos una señal muy rara que no correspondería tal vez a lo que esperamos. Más adelante vamos a discutir un poco acerca de eso, por qué se presenta. Muy bien, entonces en esta molécula esperaríamos al menos 5 protones distintos. ¿Qué esperaríamos en esta otra que está por acá? Bueno, pues tenemos un caso relativamente similar. Tenemos aquí estos protones. Este grupo alquil-bromo, también, bromo-alquilo, también está actuando como si fuera un electroatractor. Entonces tenemos una situación muy parecida. Aquí va a haber una densidad electrónica disminuida, aquí va a haber una densidad electrónica disminuida y aquí va a haber una densidad electrónica disminuida. Este es un CH3 que ya de por sí es distinto a un CH. Además, este CH está enlazado al bromo y al anillo aromático. Este no está enlazado nada más que al CH. Eso los hace distintos. Y esto me daría una señal, esto me daría otra señal. Este grupo de protones en orto me daría otra señal. Este grupo de protones en meta me daría otra señal. Y este protón en paro me daría otra señal. También tendría 5 señales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este otro ejercicio que tenemos por acá? Bueno,
En este caso el bromo ahora forma parte del anillo aromático. Y tenemos un etilo, un radical etilo en el anillo aromático, actuando como sustituyente. En este caso, los protones del CH3 van a ser distintos a los protones del CH2, porque este CH2 está directamente enlazado al anillo aromático, este no. Entonces los hace distintos y este me va a dar una señal, este me va a dar otra señal. Y bueno, aquí voy a representar los protones para empezar a hacer el análisis, a ver cuáles son iguales y cuáles son distintos. Y bueno, con respecto a los protones, ¿cuáles son iguales? A ver, eso es lo primero que tenemos que tratar de entender. Este protón, que está en orto con respecto al bromo, es distinto a este que está en meta con respecto al bromo, y es distinto a este que está en para con respecto al bromo. Entonces, este me debería dar una señal, este me debería dar otra señal, y este me debería dar otra señal. Este protón, a pesar de que también está en meta con respecto al bromo, igual que este que mencioné, bueno, es diferente a este protón que está en meta, porque este tiene en orto a su vez a un radical etilo, entonces este también me daría otra señal. Entonces en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 señales. Ya tenemos una señal extra, porque ya se está complicando un poquito más el espectro en número de señales, pero en elucidación no necesariamente. Muy bien, ahora, en este caso, de hecho aquí está mal, este es un CH3, está. En este caso tenemos esta otra molécula y vamos a hacer el mismo análisis. Este CH3 me va a dar un grupo de señales, este CH2 me va a dar una señal, aquí tenemos un protón, no hay que olvidarnos, otro protón y otro protón. Bueno, este protón definitivamente tiene que ser distinto a los demás porque está entre dos, está en un carbono que está entre dos sustituyentes. Entonces es distinto a este protón que está en el carbono orto con respecto al bromo que este otro protón que está en el carbono que está en orto con respecto al etilo. Son diferentes y me darían señales distintas. Y bueno, también diferente tendríamos a este protón que está en meta con respecto al bromo y en meta con respecto al etilo. Será distinto. Entonces aquí de nuevo me vuelve a dar 6 señales la molécula. Y bueno, ya para terminar, voy a aquí mover un poquito esta molécula para que se alcance a visualizar bien. Aquí para terminar tenemos este. En este caso es un poquito más sencillo el espectro. Aquí este me daría una señal, este me daría una señal. Una señal. Aquí no se olviden que tenemos a los protones. Y aquí sería relativamente fácil el espectro. ¿Por qué? Porque estos dos protones están en orto con respecto al bromo. Y estos dos protones están en orto pero con respecto al etilo. Entonces estos serían iguales y estos serían distintos. Y entonces aquí solamente tendríamos 4 grupos de señales. Y entonces el espectro es un poquito más sencillo. Entonces es importante que vayan practicando mucho la detección de equivalencia de núcleos para que vayan haciendo sus predicciones de cuántas señales debería tener una molécula para que puedan ser capaces de detectar cuando dos protones son exactamente iguales, son diferentes, por qué pudieran ser distintos, si hay efectos inductivos, de resonancia, espaciales, como ahorita vimos con el ciclo. Todo eso es importante a la hora de elucidar una molécula. Entonces, por hoy, bueno, al menos por esta ocasión, pues ya terminamos con esta sesión de la equivalencia de núcleos. Y bueno, en un video posterior vamos a continuar con los desplazamientos químicos y algunos ya parámetros del espectro de Riemann, como lo es los compuestos de referencia, el desplazamiento químico, la integración, la multiplicidad y la constante de acoplamiento. Entonces, bueno, aquí terminamos y hasta luego.